Discriminación. ¿Entendemos el término de discriminación? Generalmente podemos tomarlo en base de que a una persona se le trata desventajosamente por su raza, género, cultura, nacionalidad, situación económica, situación social, etcétera, por una persona que generalmente es superior en estos aspectos. Veas el caso del blanco que molesta a un negro, el rico que molesta a un pobre, muchos casos de esta índole. ¿Qué es lo que ocurre? La discriminación es un problema nacional y en Colombia se ve bastante, pero podemos enfocarlo en la discriminación económica. ¿Qué es lo que ocurre? Vivimos en un país en el cual rige el capitalismo. La moneda es uno de los fundamentos bases de este país. La persona gana su sustento mediante la cantidad de trabajo que realiza, pero esta no es muy bien facilitada hacia algunas personas. ¿Qué es lo que ocurre? Entramos a la discriminación de los trabajadores, de los empleados. Podemos entrar a la discriminación por contrato. ¿Qué es la discriminación por contrato? Hay ocasiones en las cuales una persona muy bien capacitada está a punto de entrar a una empresa, ha realizado sus entrevistas, ha entregado su hoja de vida perfectamente, tiene todos los papeles para entrar en dicha empresa, pero al dueño no le dan ganas de seleccionar a una persona que está muy bien capacitada para dicho trabajo, sino que prefiere seleccionar a otra, la cual le parece más preparada para asuntos personales, no para la empresa. O también podemos tomar en cuenta la discriminación para los consumidores. Que a los consumidores generalmente esto se basa más por la raza, nacionalidad, esto ya es un entorno en el cual la persona es la culpable para que le realicen estas cosas, la cual se basa en subir los precios dependiendo de su raza, etnia, nacionalidad, etcétera. Por ejemplo, entramos a una tienda, el dueño es bastante racista, un negro quiere entrar a comprar un objeto de X, entonces al ser negro le va a cobrar una cantidad mucho mayor a lo que cuesta en realidad dicho objeto. Por lo que podemos ver que esta sociedad no acepta de manera eficaz el multiculturalismo, lo cual es bastante feo para una sociedad en la cual debería estar unida, entre muchas comillas, porque a fin de cuentas somos un país, una comunidad que se debe apoyar para poder salir adelante, sea económicamente, sea socialmente, pero a fin de cuentas unidos como país. El marxismo es una doctrina política y filosófica desarrollada en el siglo XIX por las ideas de Karl Marx en colaboración con Friedrich Engels. Fue en 1848 cuando esta ideología se dio a conocer por medio del Manifiesto del Partido Comunista. Esta ideología estaba basada en una crítica al sistema capitalista, acusándolo de crear economías desastrosas hasta el punto de crear dictaduras. Las ideas propuestas en el Manifiesto Comunista abogaban por el derrocamiento del sistema de clases sociales y la abolición de la propiedad privada. Marx además afirmaba que el capitalismo necesitaba ser reformado, por lo cual planteó diversos análisis y principios con el objetivo de solucionar este deficiente sistema. Algunas de las características del marxismo son las siguientes. La primera es que propone solucionar la desigualdad de clases sociales, destruyendo el sistema de clases y conformando así una única clase social. La segunda característica es que propone la abolición de la propiedad privada, estando a favor de la propiedad pública. La tercera característica es que el salario de los trabajadores debe ser determinado según la cantidad de beneficios que éste pueda generar para la sociedad. Y la cuarta característica es que el valor de una mercancía es determinado según la cantidad de trabajo que fue necesitado para la elaboración de esto. ¿Cómo se puede asociar la ideología de Marx con la discriminación en la actualidad? Marx buscaba igualdad para todos, tanto ricos como pobres. Él quería una economía igualitaria. Decía que si había igualdad no se necesitaría de discriminación, porque si todos eran iguales o tenían lo mismo, no necesitarían de esto. En el capitalismo, si hay algo peor que ser explotado es precisamente no serlo. Marx entonces propuso al Estado que él se tenía que encargar de todo. Esto era una ideología
comunista, todo es de todos. ¿Cómo era esta situación de desigualdad que se vivía en la época de Marx? Para empezar, podemos decir que durante esta época los trabajadores tenían que soportar condiciones laborales muy precarias, incluso llegando a tener que soportar jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias. Además, las mujeres y los niños también trabajaban, incluso estos constituyen una buena parte de la mano de obra en esta época. Y los salarios o remuneraciones que recibían los obreros en esta época no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de estas personas. Y también para colmo, los trabajadores infantiles y las mujeres recibían incluso la mitad de lo que los hombres recibían por hacer el mismo trabajo. Durante esta época se creía conveniente que los obreros vivieran en zonas o en residencias que estuvieran cerca a las fábricas o a las zonas en las que ellos trabajaban, creándose así los barrios obreros. Y pues estos barrios fueron creciendo progresivamente. Primero iniciaron con edificios de una planta o dos plantas y pues ya posteriormente fueron aumentando, convirtiéndose en grandes edificios. Y pues esto después de mucho tiempo se convirtió en algo malo porque pues las personas que residían allí vivían prácticamente en el amotinamiento. Además de esto, el gobierno no les prestaba atención en estas zonas y pues las personas y las familias de esas personas que vivían ahí pasaban muchas necesidades, ni siquiera se les cubría las necesidades básicas como eran el agua, la luz, ni siquiera tenían un sistema de alcantarillado en estas zonas, teniendo que utilizar baños comunitarios o cocinas comunitarias. Y pues esto fue como un foco para las enfermedades en esta época. Todas estas situaciones que se presentaron en esa época son un claro evidente de que en esta época se vivía una gran desigualdad, tanto económica como laboral, ya que a pesar de que estas fábricas producieran grandes cantidades de dinero, los que menos recibían parte de las ganancias eran las personas que trabajaban en estas fábricas, y las personas que más ganaban siempre eran pues los dueños de las fábricas, generándose así una gran desigualdad en esta época. ¿Cuál sería la solución para la discriminación económica en Colombia? Normalmente podríamos apoyarnos en la teoría de Karl Marx acerca del comunismo y el cómo finiquitar las clases sociales para dejar de hacer trabajos innecesarios por materiales que el humano no necesita para existir, con tal de poder alcanzar una calidad de vida primordial, tener la mejor vida de todas, sin necesidad de malgastarnos físicamente o mentalmente. Pero generalmente, para encontrar esa armonía, el gobierno debe tener un control óptimo de la civilización. No obstante, en Colombia eso es al contrario. El gobierno solo se preocupa por los altos cargos. Debido a la corrupción, podemos tomar en cuenta de que muchas noticias han salido que el gobierno ayuda a La Guajira enviando paquetes de agua, que ayuda a la región amazónica y ese tipo de manifestaciones. No obstante, lo que están haciendo querer ver es que están quedando bien frente a la sociedad, que están pagando algo que generalmente deberían hacer por cuenta propia, sin necesidad de publicarlo, sin necesidad de hacerlo, con tal de ayudar a la comunidad. No obstante, basándonos en lo que dice Karl Marx, de que es innecesario que la gente se maltrate física y mentalmente para poder alcanzar un objetivo que sería el valor económico que lo sustente mensualmente, podemos ver que el gobierno no ayuda a que las empresas generen un cambio para que los empleados puedan mantenerse sobre el salario mínimo. Lo que deja muy en claro de que la discriminación económica, véase desde el punto de Karl Marx, que sea finiquitar las clases sociales, no se va a poder ejercer por culpa del gobierno en el que vivimos.
No obstante, si queremos buscar una solución para lo que es la discriminación en total en nuestro país, sería empezando a generar un proceso de multiculturalidad en las personas. Veas el caso de que hay muchos individuos que no toleran a otra raza, que no toleran a las mujeres, que no toleran a los hombres, que no toleran a los indios, diferentes etnias, cosas que a fin de cuentas están muy graves debido a que generalmente todos somos lo mismo, solamente que venimos en diferente paquete, por lo que me parece absurdo que diferentes personas estén peleando por el hecho de no reconocer esa raza como importante, de no reconocer el género como bueno, por lo que es necesario exigir que la comunidad entienda sobre la diferenciación de los demás individuos. Y guiándonos en la teoría de Karl Marx, es importante que la gente entienda que somos una comunidad unida, que se puede diferenciar por colores, por razas, por género, pero que a fin de cuentas todos somos humanos. Para concluir, podríamos dejar de lado la teoría marxista, no como tal dejarla por fuera, sino de lado, tenerla en cuenta pero no utilizarla. Podemos aceptar la finiquitación de las clases sociales para poder adentrar a la comunidad en un estado más unido. ¿Qué es lo que ocurre? Es imposible. Técnicamente es imposible que este país deje de ser capitalista. Es algo muy diferente a lo que vemos en la realidad como tal. No podemos ver a Colombia, un país lleno de deudas, un país lleno de corrupción, guiado por el comunismo, más que nada por el gobierno que tenemos por encima, a que no ayuda a la comunidad a tener una aceptación hacia lo que es la diferenciación de culturas, de etnias, todo lo que tiene que ver con la cultura en general. Este país necesita multiculturalización y aprender a ejercer como comunidad. Somos muy distanciados. Eso de que la comunidad va primero es un chiste realmente. Debemos entender que sí, podemos estar muy unidos porque seamos un barrio, porque seamos una ciudad y más que todo porque somos un país. Pero es una mentira como tal, estamos cada uno por cuenta propia debido al índice del capitalismo. El capitalismo rige la persona, motiva a las acciones que hacen y es el principal influenciador en la corrupción de este país. Por eso es que estamos utilizando la teoría de Karl Marx para poder buscar una solución a lo que son los problemas monetarios de este país.